Ahí sí. Entonces, buenas tardes de nuevo, los saludo a todos, bienvenidos a nuestra clase. Eh, Antes de partir, les quiero dar varias informaciones. Partir por lo que ustedes me consultaron la clase pasada, o sea, no me consultaron, me manifestaron que no tenían claridad con algunas cosas. Entonces yo lo consulté con la profesora Yesenia, que es la jefa de operaciones y coordinadora de los cursos, y me dijo lo siguiente, que lo anote, por eso estoy aquí sacando mi cuaderno. Ustedes me habían comentado sobre una prueba que al parecer pensaban que podía ser para subir la nota o algo que tenía que ver con la nota final. Lo que ella me comentó, que quizás podía haberse confundido un poco el concepto, pero que al final hay un examen y de ese examen se eximen siempre y cuando tengan una nota final, un promedio final de todos los cursos de 6 hacia arriba. Si es que ustedes tienen una nota final, un promedio final de todos sus cursos de 5,9 hacia abajo, tienen que rendir examen. Y ese examen está disponible cuando ya hayan terminado todos los módulos y hayan rendido todas sus pruebas, porque tienen que tener todas las notas puestas para poder obtener el promedio final. Ya, eso era una de las consultas. Y lo segundo, que ustedes no tenían claridad sobre cuándo acceder al certificado. Lo que ella me comentó fue que el certificado de curso, el certificado de concentración de notas del curso, se desbloquea habiendo terminado todo, es decir, habiendo tenido completos todos los módulos, además de todas las encuestas de satisfacción usuaria y todas las encuestas de evaluación docente. Habiendo ocurrido eso, recién se desbloquea el certificado de notas, pero obviamente para eso tienen que tener rendidas todas las pruebas finales de cada módulo, ¿ya? Eso fue lo que me respondió ella en cuanto a las dudas que ustedes tenían. No sé si con eso les queda un poco más claro o todavía hay algo que les merezca duda. No me acuerdo quién fue que me preguntó. Ya, no sé si está conectado hoy la persona que me preguntó, pero va a quedar grabado. Ya, así que Menos a mí me quedó claro. ya, súper. Qué bueno. Usted me había preguntado, Martín, ¿o no? ¿Lo de No, yo no había ¿No? preguntado. Ya, ya, bueno. Al que haya tenido la duda, cuando escuche la grabación, ahí espero que tenga mayor claridad. Ya, eso por una parte. Y lo otro, Noelia, yo la vi que está. Sí, está Noelia, está escuchando, o está trabajando y no puede responder, o está en turno o en trayecto, que Noelia tenía una duda, porque la veo conectada, pero no sé si está o no está. Ya, de todas formas, voy a responder a la duda, porque si no está ahora, lo puede ver cuando vea la grabación. Noelia, en el chat del curso, no sé si lo vieron, hacía la pregunta respecto a si hay algún medicamento en particular o en especial que tendiera a hacer primer paso de PAP. Entonces me pareció mejor hablarlo acá que dar toda la explicación por él. Y para eso voy a mostrar una imagen rapidito para no atrasar la clase, pero de todas formas vamos a resolver eso. Entonces, lo que yo les mencionaba la clase anterior, o no me acuerdo si una o más atrás, es que todos los medicamentos que se administran por vía oral, es decir, que ingresan por la boca y se tragan, bajan por el esófago, llegan al estómago y luego al intestino, esos medicamentos ingeridos por vía oral son los que van a tener primer paso hepático. Y esto se explica porque cuando llegan al intestino, el intestino tiene este sistema venoso que conecta directamente con el hígado a través de una vena
importante, grande, que se llama vena porta. Entonces, si los medicamentos llegan a esta zona del intestino, van a tener este como atajo al hígado y ahí van a tener primer paso hepático. Por lo tanto, todos los medicamentos, ¿cuáles son los medicamentos que tienen tendencia, como preguntaba Noelia, a tener primer paso hepático? La respuesta es todos los medicamentos que son administrados vía oral, ¿ya? Los medicamentos administrados por vía rectal pueden también tener un primer paso hepático, pero no es tan, no resulta tan afectado el medicamento como lo hace cuando es administrado por vía oral, ¿ya? Entonces, yo les traje acá, demuestra tres medicamentos que se administran vía oral. Uno que es el diclofenaco, les puse medicamentos de uso muy común y que acá en la farmacocinética dice, em, después de una dosis oral se absorben un 100%. Sin embargo, lo estoy marcando acá, debido al metabolismo de primer paso, solo alrededor del 50% de la dosis absorbida es disponible. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo, al ser administrado vía oral. Otro ejemplo, losartán, otro medicamento de uso bastante común. Vamos al apartado de la farmacocinética, que dice, el losartán se absorbe muy bien por el tracto digestivo, pero experimenta un importante metabolismo de primer paso y a raíz de eso su biodisponibilidad es de aproximadamente 35%. ¿Qué quiere decir esto? Repasando que de la totalidad de dosis que se administró, el 35% queda activo. Ese 35% va a poder ejercer acción terapéutica. Y les puse por último el omeprazol, también un medicamento muy conocido, y acá en la farmacocinética dice, el omeprazol es lábil en presencia de pH ácido, por eso se administra en forma de gránulos con recubrimiento entérico y encapsulados. La absorción tiene lugar en el intestino delgado, completándose usualmente a las 3 o 6 horas. Y aquí viene, la biodisponibilidad sistémica de una dosis oral es de aproximadamente 35%, ¿ya? ¿Debido a qué? Al primer paso hepático, ¿ya? Entonces, no sé si Noelia habrá podido escuchar, está por ahí, pero si no, espero haber resuelto la duda cuando vea la grabación. Ya, no sé si alguien más tenía dudas sobre eso, que le hayan surgido después. Si no hay más dudas, podemos entonces partir la clase de hoy. Em, y como yo les he dicho siempre, me parece muy importante partir haciendo un repaso breve de la clase anterior y así partimos más conectados con lo que estamos tratando, ¿ya? Entonces, la clase, lo vamos a dejar así. Ya, la clase pasada, mm, vamos a ver así. Ya, la clase pasada entonces, terminamos de hablar de algunas vías de administración, hablamos principalmente de las vías parenterales, subcutánea, intramuscular, intradérmica, en donde decíamos que al ser administradas no pasando por la vía digestiva, tienen una mucho mayor biodisponibilidad porque se evita este primer paso hepático, ¿ya? Em, Hablamos también de sus ventajas, desventajas, ¿cierto? Y de sus principales características, donde dijimos que la intramuscular, ¿cierto? Era la más profunda, luego la subcutánea y la más superficial era la intradérmica, ¿ya? Pero también hablamos de otras vías, que eran la tópica, que dijimos que era la administración a través de la piel,
La inhalatoria, ¿cierto? Por las vías respiratorias en el momento de la inhalación, como los gases anestésicos, por ejemplo. La intrapleural, que era en este espacio que se genera con esta cobertura, esta membrana que recubre los pulmones, que son las pleuras. La intracardíaca, ¿cierto? Que dijimos que es una punción directamente al músculo cardíaco, ¿cierto? Que se usa en situaciones de emergencia, o puede ser de cirugías cardíacas también. La intraperitoneal, donde yo les hablaba de esta diálisis peritoneal, que es un procedimiento alternativo a las máquinas de hemodiálisis, en donde se ingresa un líquido a la cavidad que genera el peritoneo, que también es esta membrana eh, que está como recubriendo y alrededor de los órganos abdominales, ¿cierto? Y la intraósea, que yo les comentaba que se usan procedimientos asociados a urgencias, eh, y que no es una vía de uso muy común. Luego, comentamos, después de haber comprendido estas distintas vías, que las vías de administración y las formas farmacéuticas, es decir, eh, la forma que adquiere el producto, el medicamento, la forma física, ¿cierto? Están fuertemente relacionadas porque dependiendo de en qué presentación viene el fármaco, es la vía que vamos a elegir. Entonces yo les decía, puede sonar un poco absurdo, pero no vamos a administrar un supositorio por vía intradérmica, o sea, por vía tópica, por ejemplo, o no vamos a administrar un jarabe por vía rectal. Parece absurdo lo que estoy diciendo, pero es para eh, mostrar esta dependencia entre forma farmacéutica y, y vía de administración. Luego hicimos una especie de resumen entre las vías de administración y la biodisponibilidad, en donde dijimos que la biodisponibilidad siempre va a ser mayor en la vía parenteral, ya que la vía parenteral, al no usar la vía digestiva, evita el primer paso hepático, que es lo que mencionábamos recién, a excepción de la vía enteral. Y a ello les decía, no confundirse, porque la vía sublingual corresponde a las vías de administración enterales, pero desde el punto de vista de la biodisponibilidad del primer paso hepático, se comporta como si fuera una vía parenteral. ¿Por qué? Porque la vía sublingual no presenta primer paso hepático, dado que la lengua en su pared inferior tiene gran cantidad de vasos sanguíneos y es ahí mismo donde el principio activo pasa a la sangre. Entonces no llega a el intestino para recién absorber, sino que se absorbe bajo la lengua, ¿ya? Y luego hablamos de las principales formas farmacéuticas, donde decimos que habían formas sólidas, líquidas y semisólidas. Y ahí destacábamos los comprimidos, las cápsulas, jarabes inyectables, pomadas y cremas, supositorios, las gotas oftálmicas y óticas, los aerosoles nasales, yo les decía que también estaban los aerosoles inhalados, las tabletas sublinguales y las emulsiones. Ya, de nada, Claudia, qué bueno que les sirvió la información. No hay problema si están conectados en tu, ya se entiende. Entonces, esa, eso es lo que conversamos la clase pasada principalmente. Ya, así que si hay alguna duda sobre esto, me comentan y si no hay dudas, partimos con los contenidos de hoy. Perfecto, profe. Ya, maravilloso. Entonces, hoy vamos a empezar a adentrarnos aún más en lo que es la farmacocinética, que como yo les decía, ocupa gran parte de los contenidos del MOOC, ¿ya? Y acá tenemos, antes de comenzar a revisar lo que dice, tenemos una imagen que describe las 5 etapas de la farmacocinética que ya hemos dicho.
Usamos la mnemotecnia LAPME, que sirve para, Pero tampoco. alguien tiene el micrófono abierto, y lo puede cerrar, por favor. No alcanzo a ver quién es. Ya. Entonces, sí, bueno, No, está loca. ¿Qué pasó? La tipa, yo le pregunté que si era necesario el depósito de... ahí la silencia May, que tenía el micrófono abierto. Entonces, como les decía, ¿por qué se me corrió ahí? En este diagrama podemos ver las 5 etapas, que por cada letra de inicio de la etapa tenemos el acrónimo LAB. Entonces, veíamos que las vías de administración, ¿cierto? Pueden ser la oral, intravenosa, subcutánea, intramuscular, transdérmica, o la tópica e inhalación. Entonces, dependiendo de la vía de administración, ¿cierto? La absorción se va a dar en distintos lugares. Por ejemplo, si estamos eh, con medicamentos por vía oral, la absorción se va a dar a nivel del intestino. Sin embargo, si estamos administrando un medicamento vía intravenosa, subcutánea, intramuscular, transdérmica, ahí la absorción no ocurre en el intestino, sino que hay un acceso al, a la sangre, ¿ya? Si es un medicamento inhalatorio, ingresa a través de los pulmones, ¿ya? Sin embargo, la gran mayoría de los fármacos, como yo les decía, se eliminan a través de la excreción renal, es decir, a través de la orina. Hay algunos fármacos que también se eliminan por las deposiciones, otros por el sudor y otros por el aire exhalado. ¿Ya? Entonces, este es un resumen de las alternativas eh, de las distintas vías que puede tomar este proceso. ¿Ya? Pero vamos a empezar a verlas de manera más detallada. Entonces, como dice acá, en contenidos anteriores mencionamos que farmacocinética era todo lo que el cuerpo les hace a los fármacos. También comentamos sobre la mnemotecnia LA, que representa la liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Como yo les había mencionado también, como dice aquí, recuerden que si bien para memorizar estas etapas las mencionamos siempre como 5 etapas, pero eso no quiere decir que siempre se vayan a dar estas 5 etapas. Es decir, va a depender de la vía de administración, cuántas etapas van a componer el proceso de farmacocinética. Y ahí yo les preguntaba y ustedes respondían muy bien que, por ejemplo, si un medicamento lo administramos de manera intravenosa, ahí no existe ni el proceso de liberación ni el proceso de absorción, porque el medicamento llega directamente a la sangre. Entonces, ya está en la sangre y lo que sigue es que se inicie este proceso de distribución o de viaje por todo el organismo para poder llegar a los tejidos u órganos donde tiene que ejercer su acción terapéutica. Eh, a diferencia, por ejemplo, si tenemos un fármaco administrado por vía oral, sí va a haber un proceso de liberación en el intestino, de absorción en esa misma zona, después de absorberse, distribuirse a todo el cuerpo, de metabolismo y de excreción, ¿ya? Entonces, no siempre se cumplen estos 5 pasos. Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, vamos a iniciar con el proceso de liberación. Como dice acá en esta imagen, es el conjunto de procesos que describen la salida del principio activo de la forma farmacéutica en la que ha sido administrado. Solo aplica para medicamentos orales. Y yo hace algunas clases les decía, en este aspecto, el ejemplo más clásico es la ingesta de un medicamento que viene en forma farmacéutica de cápsula.
Entonces, una vez que pasa por el estómago y llega al intestino, esta cápsula se disuelve y libera el contenido que tiene en el interior. El ejemplo con la cápsula es muy claro, pero esto sucede con todos los medicamentos que se administran por vía oral. Algunos se disuelven, otros se desagregan, pero se libera el principio activo. Ya, eso, en el fondo, eso es la liberación. Eh, ya, entonces, como dice acá, la liberación quedaría definida a partir del ingreso del fármaco hasta que llega al sitio, y generalmente es el duodeno, es una parte del intestino, donde llega y se libera, ¿ya? Como dice acá, para comprenderlo al 100%, debemos entender algunos conceptos relevantes que son el principio activo, el o los excipientes y la forma farmacéutica, que yo sé que ustedes ya los manejan bastante bien, pero igualmente los vamos a repetir. El principio activo sería toda sustancia activa que va a producir el efecto farmacológico en el organismo, ¿ya? Dentro de los ejemplos de principios activos tenemos el naproxeno, el ibuprofeno, el enalapril, como dice acá la budesonida, el formoterol, que tienen efectos antihipertensivos, anestésicos, antiinflamatorios, que son los efectos farmacológicos que generan estos principios activos. Entonces recuerden que el principio activo es la fracción o la parte del medicamento que va a ejercer la acción terapéutica y el efecto farmacológico. Pero además, este principio activo, como ya hemos hablado, viene acompañado de excipientes y que son sustancias inactivas, es decir, no generan acción farmacológica ni acción terapéutica. Son usados para incorporar el principio activo, como yo les decía, darles estabilidad, mejorar el sabor, que sea más resistente a las condiciones ambientales, que sea más fácil eh, como darle forma, etcétera. Em, Dice, ¿qué elementos se consideran excipientes? Por ejemplo, algunos saborizantes, edulcorantes, colorantes y diluyentes, ¿ya? Por ejemplo, como dice acá, el saborizante se encarga de darle un sabor para que el fármaco no sea tan desagradable. Lo mismo que los edulcorantes que le dan un poco de dulzor, o los colorantes. Y finalmente tenemos la forma farmacéutica, que la forma farmacéutica es la disposición física, como ya decíamos, que va a adoptar esta unión de principio activo con el excipiente, ¿ya? Ahora, teniendo esta unión de principio activo más excipiente, como dice acá, todavía no podemos hablar de un medicamento, ¿ya? Solo de forma farmacéutica. Acá en las formas farmacéuticas, que es lo que vimos la clase pasada, tenemos las sólidas, las semisólidas y las líquidas, ¿ya? Dentro de las sólidas tenemos polvos, cápsulas, comprimidos, tabletas, supositorios. Dentro de las semisólidas tenemos pomadas y cremas, ungüentos también, emulsiones. Y dentro de las líquidas tenemos jarabes, soluciones, suspensiones, y que es la forma en que vienen presentados muchos de los fármacos inyectados, ¿ya? Ahora, que esto es importante para que ustedes tengan clara cuál es la diferencia entre todos estos conceptos de principio activo, excipientes, principio activo más excipiente, forma farmacéutica, etc. Tanto el principio activo como el excipiente, como la forma farmacéutica, son los que en conjunto logran formar lo que se denomina medicamento. Entonces, cuando nosotros hablamos de un medicamento, no estamos hablando, por ejemplo,
solamente decir paracetamol, porque paracetamol sería un principio activo, ¿ya? Sino que nos referimos a la forma farmacéutica, el excipiente y el principio activo. Por ejemplo, yo al inicio les mostraba dos productos distintos, como podían ser eh, el Geniol y otro nombre de paracetamol, por ejemplo, el Quitadol, ¿ya? Pero el Geniol y el paracetamol, el Geniol y el Quitadol comparten el principio activo, que sería el paracetamol. Sin embargo, no comparten los excipientes, porque cada laboratorio usa excipientes diferentes. Y además de ello, uno puede ser un paracetamol, un principio activo paracetamol que venga en una forma farmacéutica jarabe, y el otro puede ser un paracetamol que venga presentado en una forma farmacéutica comprimidos masticables, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos este conjunto de un principio activo con ciertos excipientes específicos y presentado de una forma farmacéutica específica, ahí nosotros podemos decir que es un medicamento, ¿ya? Y eso se los puse acá en un diagrama que quizás les ayuda a comprenderlo un poco más. Como dice, liberación, proceso que describe la salida del principio activo de la forma farmacéutica que lo contiene. Eh, Entonces, principio activo más excipiente es forma farmacéutica, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de un principio activo con sus excipientes y en una forma farmacéutica específica, a todo ese conjunto se le llama medicamento, ¿ya? Ahí, medicamento. Entonces, principio activo, recordando toda sustancia activa que va a producir el efecto, por ejemplo, el enalapril, cuyo efecto farmacológico es un antihipertensivo, y el excipiente, sustancias inactivas usadas para incorporar el principio activo sin efecto farmacológico, ¿ya? Entonces, eh, me parece que a través de esta imagen resumen, quizás les puede quedar un poco más claro a qué se refiere con medicamento y cuál es la diferencia con forma farmacéutica, ¿ya? Entonces, sigamos, ya. Me perdí donde. Ya. Entonces, una vez ocurrida la liberación, cuando ya tenemos el principio activo libre, suponiendo que estamos hablando de un fármaco oral libre en el intestino delgado, en el duodeno, que es la primera porción, tiene que ocurrir el segundo proceso, que es la absorción del principio activo. Entonces, la absorción se define como el proceso por el cual, acá dice medicamento, pero sabemos que estamos hablando del principio activo que se libera, ¿ya? Del principio, cuando el principio activo pasa desde la vía de administración hasta la circulación sanguínea, es decir, se absorbe hacia la sangre, ¿ya? Entonces, tenemos el medicamento que ya ha sido liberado y, como dice acá, pasa a la circulación. Para que esto suceda, el fármaco debe absorberse desde el sitio de administración hasta la circulación sanguínea. Y para hacer eso, hay una serie de procesos, porque eh, desde el intestino hacia la sangre, el medicamento tiene que atravesar una serie de capas de tejidos y membranas para poder llegar a la sangre, ¿ya? Entonces, tienen que ocurrir procesos de penetración como de transporte a partir de la membrana celular. La membrana celular es esta capa de células que recubre los distintos tejidos, ¿ya?
Entonces, como dice acá, eso es debido a que todo el organismo está compuesto por diferentes células y estas, a su vez, están compuestas por membranas celulares. Entonces, el fármaco tiene que penetrar y traspasar estas membranas celulares, ¿ya? Ahora, la forma en que se componen las membranas celulares es bastante similar, independiente del sitio donde se encuentre esta membrana, independiente del órgano, ¿ya? Y las membranas celulares están compuestas principalmente por tres estructuras. Esto es súper importante que lo recuerden para que entiendan el resto. Y estos son el colesterol, las proteínas y los fosfolípidos, ¿ya? El colesterol y los fosfolípidos, como ustedes saben, son componentes que podemos decirlo de alguna manera grasas, ¿ya? Para que lo entiendan en términos simples. Y las proteínas que están en la membrana nos van a ayudar a actuar como túneles o como puertas para estos principios activos, ¿ya? Em, entonces, para que el fármaco, principio activo, logre penetrar y traspasar esta membrana, lo va a hacer usando lo que se llaman mecanismos de transporte y que se dividen en dos grandes grupos, que son el transporte pasivo y el transporte especializado, ¿ya? Pero para que lo entiendan bien, les voy a mostrar acá unos dibujitos sobre las membranas celulares y después seguimos revisando todo lo que está en su PowerPoint. Entonces, esta imagen que ustedes ven acá es una representación de cómo están compuestas las membranas celulares del cuerpo humano. Entonces, estos elementos que tienen como una cabecita circular y dos patitas son los fosfolípidos, ¿ya? Se dice que las membranas tienen una bicapa lipídica, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, hay una fila de fosfolípidos arriba y otra abajo, ¿ya? Tenemos también estas estructuras azules que son las proteínas y que como yo les decía van a servir como túneles o puertas por donde van a pasar en ciertas ocasiones los principios activos, ¿ya? Dependiendo de su tamaño, de las características moleculares, va a depender si es que usa o no estos túneles, ¿ya? Que son las proteínas transportadoras. Y también está el colesterol, ¿ya? Entonces, esta es la estructura, pero siempre es importante que recuerden que son ricas en colesterol y fosfolípidos, porque eso les va a permitir entender todo lo que es, ¿ya? En el fondo es una estructura rica en grasa, por decirlo de alguna manera más sencilla, ¿ya? Entonces, estas son las vellosidades intestinales. El intestino delgado está cubierto por miles, si no millones de estas estructuras, ya que son, como dice el nombre, vellosidad, son como vellos, como pelitos. Y estas vellosidades están a la vez recubiertas por microvellosidades, que son células, una al lado de otra. Cada rectángulo es una célula que está pegadita a otra, ¿ya? Y que se llaman enterocitos. Entonces, cuando el principio activo, quiere llegar acá al centro de la vellosidad, porque aquí en el centro va un vaso sanguíneo pequeño, un capilar, tiene que atravesar esto, tiene que ingresar ahí, así que como en esta dirección, que es lo que se muestra acá. Entonces, como decía en su Pablo, el principio activo tiene que penetrar y traspasar las membranas celulares para llegar a la sangre. Entonces, esto es lo que sucede, que el principio activo puede atravesar a través de la célula,
puede atravesar por entre medio de la célula y de otras formas. Pero en el fondo esto es lo que tiene que traspasar, penetrar y traspasar las membranas celulares. Es decir, tiene que pasar así. Y una vez que logra atravesar, se va a encontrar con el centro de la vellosidad intestinal y acá va un capilar que lleva sangre. Entonces, de esa forma llega a la sangre, ¿ya? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Si no, si hay dudas, lo puedo explicar de nuevo, no hay problema. Vamos a seguir entonces. Entonces, ahora que ya sabemos a qué se refiere con esto de penetrar y traspasar las membranas celulares, vamos a revisar cómo es que se logra esto. Como ya les había dicho, hay dos grandes grupos de mecanismos de transporte, que es las formas a través de las cuales se traspasa esta membrana, y que son el transporte pasivo y el transporte especializado. Y hay varias formas de agruparlos, ¿ya? Em, como una forma de agruparlos es que el transporte pasivo está compuesto por difusión simple y filtración, y el transporte especializado por transporte activo, difusión facilitada y pinocitosis, que todo esto lo vamos a ver en detalle. Sin embargo, esto yo se los puse en negrita, aunque en su Power originalmente no está en negrita, porque me parece que esta forma de categorizarlo es la que les va a ustedes permitir recordarlo de mejor manera. Entonces, dice, es importante saber que en ocasiones estos transportes también se pueden clasificar de otra forma, la cual sería transporte pasivo y transporte activo, donde en el transporte pasivo vamos a encontrar la difusión simple y la difusión facilitada, y en el transporte activo vamos a encontrar transporte activo primario y transporte activo secundario. Entonces, les reitero, yo se los puse en negrita porque me parece que esta es la forma más fácil de entenderlo y luego recordar, ¿ya? Vamos a ver cada uno de estos en detalle. Entonces, acá, bueno, continúan hablando del transporte activo, que se denomina así por el uso de ATP, que es una molécula que le da energía a los procesos, ¿ya? Entonces, el transporte activo necesita usar energía, entonces usa esta molécula que se llama ATP, adenosín trifosfato, y que también es capaz de ir en contra de una gradiente de concentración. En cambio, la difusión simple, como la difusión facilitada, no utiliza esta molécula de energía y va a favor de un gradiente de concentración. Esto se los voy a mostrar ahora para que lo entiendan bien. Ya. Acá con estas otras imágenes quizás les va a quedar más. Entonces, vamos a explicar. Yo les decía que la forma más fácil de entenderlo y recordarlo es haciendo este tipo de división: transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo comprende la difusión simple y la difusión facilitada. Vamos a suponer que este círculo azul es nuestro principio activo, que tiene que atravesar la membrana celular para llegar al otro lado, ya para llegar a la sangre. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en este lado hay una gran concentración de principio activo. Puede ser cualquier sustancia, pero en este caso vamos a hablar de principio activo. Y acá hay poca concentración, hay poca cantidad de principio activo.
Entonces, esto significa que va a pasar de un lugar con mucha concentración a un lugar con poca concentración, ¿ya? Entonces, eso nos hace suponer que va a ser una entrada fácil. Es como cuando ustedes pasan, por ejemplo, de un lugar que está muy lleno a un lugar donde hay mucho espacio. Es fácil entrar, ¿ya? Y este tipo de movimiento desde un lugar muy concentrado hasta uno poco concentrado se le llama que es a favor de una gradiente de concentración, ¿ya? Em, Eso de la difusión, sí. Ahora, la difusión facilitada, bueno, y lo más importante, no requiere uso de energía, porque en el fondo traspasa las membranas fácilmente por esta diferencia de concentración, ¿ya? Desde un lugar con mucha concentración de sustancias a un lugar con poca concentración de sustancias. Por eso no requiere energía, ¿ya? En el caso de la difusión facilitada, como también es parte del transporte pasivo, se cumple la misma regla. Vamos de un lugar con alta concentración del principio activo o de cualquier sustancia a un lugar con poca concentración del principio activo. Por lo tanto, considerando esta diferencia de concentraciones, es fácil pasar de un lado a otro. Sin embargo, si ustedes se fijan, tanto estos cuadrados como estos triángulos son más grandes que estos círculos que vimos en un inicio. Por lo tanto, necesitan que alguien les facilite el paso. Por eso se llama difusión facilitada. Y las estructuras que facilitan ese paso son las proteínas que yo les había dicho que componen la membrana. Por eso se llaman proteínas transportadoras, ¿ya? Y acá tenemos un tipo de proteínas que se abre y cierra como una puerta para dejar pasar la sustancia, o u otra, perdón, que es como un túnel o un canal que se abre y se cierra cuando se requiere que pase alguna sustancia, ¿ya? Entonces, este tipo de transporte pasivo tampoco requiere energía porque se pasa de un lugar con alta concentración a un lugar que no está tan concentrado. Sin embargo, debido a que son sustancias de mayor tamaño, no pueden pasar solas y necesitan la ayuda de una proteína que les ayude a pasar, ¿ya? Por eso se llaman proteínas transportadoras. Y en tercer lugar, tenemos el transporte activo. Y que acá ocurre una situación diferente, porque como ustedes ven, aquí tenemos en el lugar de origen una alta concentración de sustancias y en el lugar de destino una baja concentración, es decir, al revés. O sea, perdón, así, me equivoqué, perdón. Parte de una baja concentración de sustancias a una alta concentración de sustancias. Es decir, como si nosotros tratáramos de entrar a un lugar que está muy lleno, ¿ya? Entonces, como necesitamos entrar a un lugar donde hay poco espacio, necesitamos energía. Y por eso el transporte activo utiliza esta molécula que brinda energía que se llama ATP, ¿ya? Y esta situación en donde se va de un lugar de origen con baja concentración a un lugar con alta concentración, se le denomina un transporte contra la gradiente de concentración. Ya es al revés de lo que habíamos visto en el transporte pasivo. Déjame revisar el chat. Ya, no hay problema, no. Entonces, esa es la diferencia. Como se pasa de un lugar poco concentrado a un lugar muy concentrado, se requiere energía, ¿ya? Y por eso se llama transporte activo. En este caso,
También se trata de moléculas grandes, por lo que igualmente se utiliza una proteína transmembrana. ¿Ya? Em, Acá hay otro ejemplo, otra imagen para mostrarlo. Entonces, en el transporte pasivo, como yo les decía, hay movimiento de sustancias, en este caso del principio activo, de un lugar muy concentrado a un lugar poco concentrado. Entonces, el transporte, el traspaso, la penetración de la membrana es fácil, ¿ya? Sin embargo, en el transporte activo es todo lo contrario. Desde un lugar con poca concentración de principio activo de sustancias a un lugar que está muy concentrado, por lo tanto se requiere energía para poder traspasar. ¿Ya? Acá yo les dejé un link de YouTube si es que quieren profundizar en esto. Es un link un poco largo, pero si desean verlo les puede ayudar. ¿Ya? Eh, entonces, necesito saber si queda claro el tema del transporte activo y el transporte pasivo, o alguien necesita que lo revisemos nuevamente. ¿Dudas? Seguimos entonces. Ya. Ahora, en la clasificación de transporte especializado, que es como mencionamos anteriormente, que también se puede clasificar, se realiza de esta forma, pues se utiliza en el transporte de proteínas y la pinocitosis es otra forma de transporte donde se usan eh, unas estructuras que se forman y que se llaman vesículas para transportar fármacos de gran tamaño, en donde las proteínas transmembranas no son suficientes para poder facilitar el transporte y se requiere otra forma de ingresar estas moléculas tan grandes. Y por último, tenemos otra forma, otro mecanismo de transporte, que es la filtración, en donde, como dice acá, el principio activo pasa debido a un gradiente de presión hidrostática, ¿ya? Y este mismo proceso podemos encontrarlo, para dar un ejemplo, en la filtración glomerular que se produce en los riñones, ¿ya? Em, Esto que les acabo de decir se los quiero mostrar acá. Entonces, a ver, vamos a correr esto para que vean. Ya. Como les mencionaba recién, la pinocitosis es un mecanismo para poder transportar principios activos que son de un tamaño molecular muy grande, ya que no caben a través de estas proteínas que facilitan el paso. Entonces, acá está el origen y más abajo está el destino. Entonces, como estas sustancias son de un tamaño tan grande, lo que se hace es que la membrana celular genera una especie de hendidura y esta hendidura después se cierra y queda con esta forma que se le denomina vesícula. Y esta vesícula va bajando, bajando, bajando hasta que atraviesa completamente la, la célula, las membranas y logra llegar al otro lado donde el principio activo se va a absorber a la sangre, ¿ya? Entonces acá en el fondo es como si la membrana celular tragara, por decirlo de alguna forma, estos principios activos de gran tamaño y los transporta hacia el otro lado. Y acá, por ejemplo, en esta imagen vemos una representación de la filtración. En el fondo es el efecto de la misma presión de los líquidos que hay alrededor de la membrana que empujan a través de una serie de poros, de orificios, a los principios activos para que pasen al otro lado. Pero esto sí se da en fármacos de un tamaño molecular pequeño, ya cuando son principios activos que no son de gran tamaño. Entonces, esos serían dos tipos de transporte. Ahora yo les puse acá
estas imágenes como para comprenderlo mejor, que lo hablábamos una vez en un curso anterior. En el fondo es, supongamos que nosotros vamos a la playa, ¿cierto? Y queremos entrar y resulta que vamos por estos tacos que se hacen para llegar a la playa, un camino lleno, lleno de autos. En el fondo, mucha concentración. Y la playa está vacía. Entonces, es muy fácil entrar porque hay mucho espacio disponible, hay poca concentración. Sin embargo, el transporte activo es todo lo contrario. Venimos en un lugar con poca concentración, hay muy pocos autos y resulta que al otro lado está lleno, hay mucha concentración. Entonces, necesitamos energía para poder entrar acá. Está muy lleno. Y otra forma de entenderlo, que es un ejemplo que se usa con frecuencia, es que el transporte activo es como si ustedes están en un concierto y están en cancha en la parte de más atrás donde hay muy poca gente. Pero si quieren pasar a la primera fila, van a tener que empujar al resto para poder llegar a ponerse en ese lugar. Entonces, el transporte activo, ¿cierto? Sería desde donde hay muy poca gente a donde hay mucha gente y como tenemos que empujar para pasar, necesitamos energía, que es esta molécula de ATP que se llama adenosín trifosfato y que es la que le brinda energía al proceso de transporte a través de la membrana, ¿ya? Eh, entonces, como dice acá, a partir de estos transportes es que logra pasar el fármaco a partir de la membrana. Pero ese transporte no solamente depende de esto, pues hay diferentes factores que pueden llegar a modificar la absorción. Y entre estos, los más importantes son la solubilidad del fármaco, la formulación farmacológica y la concentración. Y por eso yo les mencionaba hace un ratito que es muy importante que ustedes recuerden la composición de las membranas celulares y que recuerden principalmente que son estructuras ricas en lípidos, ricas en grasas, porque tienen colesterol y fosfolípidos. Porque cuando nosotros hablamos de la solubilidad de un fármaco, se refiere a en qué tipo de soluciones, de sustancias, este fármaco va a poder disolverse y en cuáles no, ¿ya? Entonces, dependiendo de la solubilidad que tenga este fármaco, va a determinar si es fácil o es difícil pasar a través de la membrana. Entonces, existen dos tipos de fármacos que químicamente podemos decir que son ácidos y bases débiles o fuertes y que en el fondo los podemos entender como fármacos liposolubles y fármacos hidrosolubles, ¿ya? Los que son liposolubles significa que son solubles, se disuelven en sustancias como ricas en lípidos, por eso liposolubles. Como su nombre lo dice, son solubles en lípidos. Y si ustedes recuerdan lo que yo les mencioné, estos elementos, los lípidos, están presentes en la membrana celular, los fosfolípidos y el colesterol. Entonces, los fármacos que son liposolubles van a pasar muy fácilmente las membranas celulares. La otra situación es lo que ocurre con los fármacos hidrosolubles. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en cuando nosotros cocinamos o preparamos algún alimento, el agua y las grasas se repelen, no se juntan como el agua y el aceite, ¿ya? Entonces, como las membranas celulares tienen grasas, los fármacos que son hidrosolubles, es decir, que son solubles en agua,
les va a costar pasar por la membrana, porque no son afines con los lípidos, no se juntan con las grasas, ¿ya? Entonces, todos estos fármacos van a tener un difícil paso a través de las membranas celulares, ¿ya? Y dentro de este grupo tenemos los fármacos hidrosolubles de alto peso molecular y los hidrosolubles de bajo peso molecular, ¿ya? Que si bien peso no es lo mismo que tamaño, pero para hacerlo más sencillo podemos entender que los hidrosolubles de alto peso molecular significa que son moléculas grandes y los de bajo peso molecular como si fueran moléculas pequeñas. Insisto, peso no es lo mismo que tamaño, pero esto nos puede ayudar a entenderlo mejor. Entonces, cuando son sustancias hidrosolubles de bajo peso molecular, a pesar de que se repelen con los lípidos, con las grasas, debido a su pequeño tamaño, pueden pasar con un poco más de facilidad las membranas celulares. Sin embargo, si son hidrosolubles y además son de gran tamaño, son de alto peso molecular, es un principio activo, una molécula que va a ser muy difícil que atraviese las membranas celulares. ¿Ya? Y con esto que sigue ya vamos a terminar para hacer un reset, terminando esta diapositiva. Entonces, otro factor que va a afectar este proceso es la forma farmacéutica que tiene este producto, ¿ya? Que como ustedes ya saben puede ser sólida, semisólida o líquida. Como dice acá, si tenemos un fármaco que es sólido, una tableta, una cápsula, etcétera, la absorción va a costar mucho más porque tiene que haber un proceso previo en donde el fármaco se disuelva y una vez que se disuelva, recién va a poder ocurrir la absorción. Por lo tanto, es un proceso más largo y más complejo. En cambio, un fármaco que se administra por vía oral y que ya viene líquido, no tiene que pasar por este proceso de disolverse, porque ya viene en presentación líquida. ¿Ya? Por lo tanto, la disolución va a ser mucho más sencilla, ¿ya? Y más rápido. Por lo tanto, la absorción del fármaco va a ser más simple y mucho más eficaz, ¿ya? Y por último, el siguiente factor que puede modificar este proceso de absorción es la concentración farmacológica. Y acá también se habla de el pH. Entonces se dice acá, hablamos de fármacos que pueden ser ácidos y bases débiles o ácidos y bases fuertes, ¿ya? Y en el fondo, eh, esto es importante que lo conozcan, pero tampoco con tanta profundidad. Los ácidos y bases débiles son los que en presencia de agua como que no se disuelven, no se separan fácilmente, ¿ya? En cambio, los ácidos y bases fuertes van a ser aquellos fármacos que en solución acuosa se separan químicamente en su totalidad. Entonces, eh, cuando se disocian, pierden su carga eléctrica, ¿ya? Y eso hace que se hagan liposolubles y puedan atravesar las membranas, ¿ya? Eso como a grandes rasgos, ¿ya? Porque no es necesario verlo con tanto detalle, ¿ya? Em, ya, vamos a hacer al tiro un receso porque ya son las 8, así que es bueno que hagamos una pausa para después seguir. Entonces, son justo las 8, ustedes saben que son 15 minutos de receso, así que a las 20:15 nos encontramos de nuevo, para que vayan a tomar aire y descansar un poquito, ¿ya? Nos vemos a las 20.
Ya, estamos de vuelta del proceso. Comentarle a Constanza si es que está por ahí todavía, que acabo de leer su mensaje. Por supuesto, no hay ningún problema. Eh, Lamento mucho eh, y que esté muy bien y vaya nomás, por supuesto. ¿Ya? No hay ningún problema. Ya, presente. Ya. Entonces, vamos a seguir con la clase. Necesito que me digan si es que están por ahí, si es que les quedó alguna duda de lo que, de nada constante, si hay alguna duda o si vamos bien. Si no, vamos a seguir avanzando. Ya, entonces eso fue lo último que revisamos en cuanto a los distintos factores que pueden llegar a afectar este proceso de absorción. Porque en el fondo, la absorción del principio activo no se va a dar igual dependiendo de estos factores, del pH del fármaco, de la concentración, de la solubilidad, etcétera. ¿Ya? Dice acá también que es muy importante considerar que hay otros factores que pueden llegar a modificar la absorción y que, como ya les mencionaba, tiene que ver con el pH del entorno, ¿ya? Pues este proceso puede verse alterado debido al pH de, por ejemplo, las secreciones gástricas, que incluso pueden llegar a degradar el fármaco. Hay fármacos que pueden inactivarse o, o no quedar en condiciones para ejercer la acción terapéutica debido a este pH extremadamente ácido, ¿ya? Entonces, eh, existen algunas formulaciones en las que se eh, genera un recubrimiento, ¿cierto? En donde el fármaco va a resistir al pH gástrico. Sin embargo, otros fármacos pueden resultar inactivos, ¿ya? También tiene influencia en el proceso de absorción la circulación sanguínea, ¿ya? Y en este sentido, a lo que se refiere esto es que dependiendo de, de eh, qué tanta circulación sanguínea haya, se va a absorber en mayor o cantidad o menor medida. Por ejemplo, si en la zona hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, de capilares disponibles, se va a absorber de mejor manera. Sin embargo, si es que hay menor cantidad de vasos sanguíneos y por ende hay un menor flujo de sangre, menor va a ser la absorción, como dice. También el área de superficie donde se va a dar la absorción. Si tenemos un tejido mucho más grande disponible para absorber este principio activo, vamos a tener una mayor absorción. Sin embargo, si tenemos un tejido mucho más pequeño, menor va a ser la absorción. A eso se refiere con el área de superficie. El área de superficie que está disponible para que se realice este proceso de absorción. ¿Ya? Y por último, tenemos el tamaño molecular, y que ya les hablaba yo hace un momento de. Entre más pequeña sea la molécula de principio activo, mayor va a ser la absorción porque va a ser más fácil pasar a través de las membranas, ¿ya? Ahora, si tenemos una molécula de mayor tamaño, menor va a ser la absorción porque va a ser más difícil el penetrar, el traspasar estas membranas y por lo tanto va a ser más dificultoso llegar a la sangre, ¿ya? Entonces, de esta forma hemos logrado analizar de una manera mucho más detallada este segundo proceso de la farmacocinética, que es la absorción. Y a manera de resumen, yo les tengo acá una imagen que refuerza lo mismo. O sea, en el fondo,
¿Cuáles son los factores de los que depende este proceso de absorción? Como ya hablamos en el bloque anterior de la solubilidad, y por eso acá les puse este vaso como haciendo una mezcla de agua y aceite para que ustedes hagan esta asociación y puedan entender que sí es un fármaco liposoluble, es decir, que se disuelve en un contenido lípido, en grasas, pasa más fácilmente. ¿Por qué? Porque dijimos que la membrana celular es rica en lípidos y en colesterol. Entonces, es rica en sustancias grasas. Por lo tanto, los medicamentos, o sea, los principios activos que se disuelven en lípidos pasan fácilmente. No así los que se disuelven en agua, que son hidrosolubles, porque el agua repele a los lípidos, ¿ya? Y ahí decíamos también que habían diferencias entre si eran hidrosolubles de alto y bajo peso molecular. Hablamos de la formulación farmacológica, ¿cierto? Si era sólido, semisólido, líquido, de la concentración de fármaco, del pH, de la circulación, del tamaño molecular y del área de superficie. Perdón, ahora que leo el chat de WhatsApp, me olvidé de decirles que como en todas las clases, por favor, en el chat de acá de Zoom, me vayan poniendo su nombre y presente, ¿ya? Me acordé porque Verónica ahí comentó en el chat de WhatsApp. Ya, y por último, hablamos del tamaño molecular y el área de superficie, que serían otros factores que van a influir en que estos principios activos puedan traspasar y penetrar las membranas con mayor o menor facilidad. Entonces, eso influye en el proceso de absorción. Entonces, ahí tienen un resumen para sintetizar todo esto que ya conversamos. Y hoy también nos corresponde ver una parte del proceso de distribución, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el tercer paso, que es la distribución, voy leyendo, se define como el proceso por el cual el fármaco pasa del espacio intravascular, es decir, de la sangre, que va, valga la redundancia, en los vasos sanguíneos, hasta las células de los tejidos corporales para ejercer su acción. Entonces, como dice acá, tenemos al principio activo que está presente en la circulación sanguínea porque ya se absorbió en la etapa anterior y comienza a distribuirse, a viajar, a dirigirse, como dice acá, por toda la circulación sanguínea para poder llegar a los distintos tejidos u órganos y de esa forma poder ejercer su acción terapéutica, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que se logra hacer este viaje o esta distribución? Entonces, como dice acá, vamos a pensar en un vaso sanguíneo que va a representar a la circulación sanguínea en general y que por fuera de este hay diferentes células, nuevamente, porque como ustedes pueden ver acá, hay un vaso sanguíneo, pero este vaso sanguíneo tiene unas paredes y estas paredes están compuestas por células. Entonces, nuevamente, tiene que traspasar esas células para poder llegar a el tejido u órgano donde va a ejercer su acción. Entonces, estas células que componen estas paredes se llaman endotelios, ¿ya? Entonces, cuando ya el fármaco va viajando por la sangre, lo que ocurre es que llega a la sangre y para poder hacer este viaje necesita una especie de vehículo que lo lleve. Ya vamos a suponer como que el principio activo, para hacer una similitud fácil, tomara un taxi para poder hacer su recorrido, o tomara un bus, o tomara un tren, o lo que sea, ¿ya? Tienen que tomar un vehículo. Y ese vehículo que va a tomar el principio activo cuando ya está en la sangre son las que se llaman proteínas plasmáticas. Entonces, dentro del proceso de distribución, tenemos una primera etapa que es, como dice acá, la unión
a las proteínas plasmáticas. Y seguimos leyendo. Como su nombre lo dice, los fármacos que llegan a la circulación, en gran parte o en gran porcentaje, se logran unir a las diferentes proteínas que se encuentran dentro del plasma. Es decir, a las proteínas que van viajando en la sangre. Esas son las proteínas plasmáticas, ¿ya? Existen distintos tipos de proteínas, ¿ya? No es que exista una sola. Y las principales son la albúmina, la alfa 1 glicoproteína ácida, las lipoproteínas y la globulina de unión a esteroides. Entonces, cada una de ellas va a tener afinidad por ciertos tipos de fármacos o de principios activos. ¿Ya? No es que se vayan a unir al azar, ¿ya? Sino que hay algunas que son más afines con algunos tipos de fármacos y otras con otros, ¿ya? Y que lo vamos a ver aquí a continuación. Y bueno, la más importante, la que se encuentra en mayor cantidad, es la albúmina. La albúmina tiene mucha afinidad para unirse a fármacos que tienen un pH ácido. La glicoproteína ácida, todo lo contrario, es afín a los fármacos que tienen un pH básico. Las lipoproteínas son afines a los fármacos básicos también y la globulina de unión a esteroides tiene mucha afinidad por el cortisol y por distintos tipos de esteroides, que es lo que nosotros conocemos como corticoides, ¿ya? Entonces, como ya les decía, esta unión a las proteínas plasmáticas es la primera etapa dentro de este proceso de distribución, ¿ya? Em, bueno, dice, así es como cumplimos el primer paso, que es la unión de los fármacos a las diferentes proteínas que se encuentran dentro del plasma. Y algo que es muy, pero muy importante también para entender cómo funciona esto. Una vez que un principio activo se une a estas proteínas plasmáticas, queda incapacitado de ejercer su acción terapéutica, ¿ya? Es decir, un fármaco, como dice acá, que se encuentra unido a una proteína plasmática, es un fármaco inactivo, ¿ya? Es decir, que no cumple ninguna función terapéutica. Y cuando ustedes empiezan a revisar en los vademecum, se van a dar cuenta que está especificado dentro de la parte de farmacocinética en qué porcentaje los fármacos se unen a proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces, como dice acá, cuando tenemos al fármaco libre, estamos hablando que el fármaco se encuentra totalmente activo. Entonces, puede surgir aquí la pregunta de que si el fármaco está unido a alguna de estas proteínas plasmáticas que mencionamos, ¿eso significa que no cumple ningún tipo de función? Y aquí viene la respuesta. Estos fármacos que se encuentran en forma inactiva, luego pueden llegar a revertir esta unión, ¿ya? Y eh, en ocasiones esta unión a proteínas plasmáticas puede ir variando, ya puede ser de un 50%, de un 60%, de un 80%, de un 90%, dependiendo de cada fármaco. Como dice acá, podemos hablar de antibióticos como la penicilina, que una vez que pasan al torrente sanguíneo tienen un 60% de unión a proteínas plasmáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 60% de este fármaco se va a unir a las proteínas y el 40% va a quedar disponible para cumplir su acción terapéutica. Otro ejemplo, acá se menciona al ibuprofeno, que en este caso tiene un 90% de unión a proteínas plasmáticas. Eso significa que solamente el 10% de esta cantidad de principio activo que va por la sangre va a llegar a cumplir su función dentro del organismo. Eso es un porcentaje muy bajo, pero igualmente es capaz de generar un cambio dentro del organismo.
Entonces, ligando todo lo que hemos ido hablando, consi- todos estos factores son conocidos para los fármacos. Como yo les digo, si es que ustedes revisan, por ejemplo, el vademecum, se van a dar cuenta que dice porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, biodisponibilidad, etcétera. Entonces, habiendo conocido estas cifras, es que se puede, y otras que vamos a ver después, es que se logra determinar cuál es la dosis que se tiene que administrar de un medicamento, ¿ya? Porque hay que pensar que del total de medicamentos administrados, sobre todo si es por vía oral, como ustedes ya saben, va a haber una parte que va a quedar inactiva, va a haber solo un porcentaje que va a quedar biodisponible y después hay que considerar también en qué cantidad este principio activo se une a proteínas plasmáticas y qué cantidad queda disponible para efectivamente ejercer su acción terapéutica. Entonces, conociendo todos estos factores, es que se logra determinar cuál es la dosis que se necesita administrar de los distintos medicamentos. Voy a leer el chat, ya están poniendo presente. Ya, entonces, de esta forma, terminamos de revisar este primer paso de la etapa de distribución, que es la unión a las proteínas plasmáticas. Entonces, como dice acá, a continuación lo que sucede es que este fármaco que queda libre, que como dijimos es el que efectivamente va a ejercer la acción terapéutica, va a viajar traspasando la pared de los capilares, porque los capilares tienen una especie de orificios que se llaman fenestración, ¿ya? Y de esa forma, el fármaco viaja en el torrente sanguíneo y logra salir de los vasos sanguíneos para llegar al tejido donde tiene que ejercer su acción. Por el tejido cardíaco, pulmonar, hepático, cerebro, estómago, etcétera, ¿ya? Y este es el segundo paso de la distribución, el paso desde el torrente sanguíneo a los distintos órganos del cuerpo, ¿ya? Ahora, este es el proceso que ocurre habitualmente en la mayoría de los tejidos. Sin embargo, hay ciertos órganos que están protegidos por una barrera o una membrana adicional, ¿ya? Como lo son el sistema nervioso central y, que no sale mencionado acá, pero también la placenta, ¿ya? Entonces, cuentan con una barrera adicional que está conformada por muchas capas de células y que tiene el objetivo de dificultar el paso de, eh, de sustancias para que solo algunas en específico puedan llegar a pasar, ¿ya? Como dice acá, estos tipos de tejidos poseen una barrera diferente a la que rige a tejidos como el corazón, el hígado, el estómago, etc. Y esta barrera especial que está protegiendo al sistema nervioso central y al líquido cefalorraquídeo se llama barrera hematoencefálica. Y en el caso de la placenta, que como les digo aquí no sale mencionado, pero también existe, es la barrera placental. Entonces, en este tipo de barrera, las moléculas muy ionizadas, es decir, que tienen mucha carga eléctrica, no pueden penetrar al cerebro, a diferencia de las moléculas no ionizadas, que sí pueden penetrar al cerebro. Tampoco pueden pasar moléculas grandes. Como dice, sino también, en este caso, las penetraciones del endotelio capilar de esa zona son mucho más estrechas. Estos orificios por los cuales el principio activo salía de la sangre y llegaba al órgano, en, en esta ubicación anatómica son mucho más pequeños. Entonces también se dificulta el paso. Como dice acá, cuando los fármacos logran llegar ahí y un fármaco quiere penetrar y viajar al cerebro o al líquido cefalorraquídeo,
El fármaco no puede hacerlo con gran facilidad. Entonces, la barrera hematoencefálica es especial porque solo permite que pasen moléculas no ionizadas o de pequeño tamaño, ¿ya? Entonces, así logramos revisar el segundo paso de la etapa de distribución, que es la distribución de las drogas a los diferentes órganos. Y eh, les quiero mostrar acá algunas imágenes que les van a ayudar a comprender lo que hemos estado revisando en esta segunda parte. Entonces, como ya les decía, la distribución es el proceso por el cual el fármaco pasa del espacio intravascular, es decir, de dentro de la sangre, hasta las células de los tejidos corporales donde va a ejercer su acción. Que dijimos, puede ser cualquier tejido, tejido pulmonar, tejido cerebral, tejido cardíaco, tejido renal, etc. Entonces acá les traje también otro diagrama que les va a ayudar a comprender lo de la unión a las proteínas plasmáticas, que es esta primera subetapa del proceso de distribución. Entonces acá tenemos un vaso sanguíneo en donde se encuentran las principales proteínas que van viajando en la sangre, que les llamamos proteínas plasmáticas. Dijimos que la más importante, por eso la puse en negrita y un poco más grande, es la albúmina. También está la alfa-1 glicoproteína ácida, las lipoproteínas y la globulina de unión estéril. Entonces, cada una tiene afinidad por cierto tipo de fármaco. Están aquí abajo. La albúmina tiene afinidad por los fármacos ácidos, la alfa-1 glicoproteína ácida por los fármacos con pH básico, las lipoproteínas también con fármacos que tienen un pH básico y la globulina de unión esteroides con fármacos de la familia de los corticoides, ¿ya? Y acá les puse en grande para que lo recuerden, que cuando un principio activo va unido a cualquiera de estas proteínas plasmáticas, es un fármaco inactivo. No puede ejercer su acción terapéutica si esto está unido a las proteínas. Y el fármaco que va viajando libre, sin unirse a las proteínas, es el fármaco activo que queda disponible para poder ejercer la acción terapéutica, ¿ya? Esto resumiría entonces el primer paso dentro de la etapa de distribución, que sería la unión a proteínas plasmáticas. Y la segunda subetapa o el segundo paso dentro de la etapa de distribución sería el paso desde el torrente sanguíneo a los tejidos donde va a hacer su efecto. Entonces, yo les decía que las paredes de los vasos sanguíneos tienen una sola capa de células, son muy delgaditos los capilares, que se llaman endotelio, esta, esta pared de los capilares, que tiene solo una capa de células. Entonces, contiene lo que se llaman fenestración, y que las fenestraciones son estos orificios, una especie de poros, de agujeros. Entonces, a través de estos poros es que los medicamentos logran salir desde la circulación. Cuando digo medicamentos me refiero a los principios desde la circulación, desde la sangre hacia afuera y poder ejercer su efecto en el tejido que está aquí alrededor de los capilares. Supongamos que este capilar va por dentro, no sé, del corazón o que va dentro del riñón. Entonces, atraviesa la pared del capilar y ya se encuentra en el lugar donde tiene que ejercer su acción, ¿ya? Entonces, de esa forma logra salir desde la sangre al tejido donde tiene que ejercer su acción. Y por último,
Ya no hay problema, Maya. Y por último, lo que yo les comentaba respecto a esta barrera adicional que protege al cerebro y al líquido cefalorraquídeo. Acá no tenemos, voy a volver atrás, creo que no puedo volver atrás. No tenemos, ahí sí. No tenemos esta situación donde solamente tienen que atravesar la pared del capilar, los principios activos, salir y llegar al órgano. Esto no ocurre a nivel cerebral, ni tampoco a nivel de la placenta, como les decía, sino que alrededor de estos capilares hay una serie de capas y otras capas y otras capas de células, de distintas células, que van a ser una especie de barrera. ¿Para qué? Para que no todo pueda atravesar y llegar al cerebro o a la placenta. Entonces, como les decía, la barrera hematoencefálica es un conjunto de estructuras que dificultan notablemente el paso de las sustancias hidrófilas desde los capilares o hidrosolubles, desde los capilares hacia el sistema nervioso central. Eso es el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo está compuesta esta barrera? Primero están las células endoteliales de los capilares sanguíneos, lo que mirábamos recién. Estas son las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Endotelio, células endoteliales. Esa es la primera capa. Luego, entre una y otra célula existen unas, unos como refuerzos, por decirlo de alguna manera, y que se llaman bandas o zónulas ocluidas, ¿ya? Que es una especie de refuerzo en la unión de las células, ¿ya? Como dice acá, cierran herméticamente el espacio intercelular, o sea, es decir, este espacio que está entre las células, acá. Entre una y otra célula del endotelio hay un refuerzo, de manera que nada pueda pasar por ahí entre. Luego de eso, hay otra membrana basal que forma otra capa, otro revestimiento alrededor del endotelio, que sería esta que vemos acá abajo de las células. Ahí, ¿ya? Luego de eso, hay unas células que se llaman pericitos que forman una capa de prolongaciones alrededor del capilar. Acá se ven como círculos, pero en el fondo es porque se está viendo como un corte. Pero si lo pudiéramos ver desde otra zona, veríamos como que están enrollados alrededor del capilar por donde viene la sangre con los principios activos. Y luego de eso vienen otras células que se llaman astrocitos porque tienen forma de estrella, astrocitos, y que también sus pies, estas formas están pegadas aquí a esta membrana basal y están al lado de los pericitos, entonces es otra capa que tendría que atravesar el principio activo para poder llegar acá, al otro lado, que está el cerebro, ¿ya? Entonces, eh, como ustedes ven, es una serie de capas, de estructuras que están impidiendo que pasen todas las sustancias que normalmente pasan de manera fácil a otros órganos. Entonces, de esta forma, el cerebro se protege de la entrada de no solo de fármacos, sino de otras sustancias que pueden ser tóxicas, incluso de algunos microorganismos. También queda protegido, ¿ya? Entonces, como les puse acá, les agregué solo deja pasar moléculas no ionizadas y pequeñas, ¿ya? Eh, y acá les traje nuevamente, igual que la vez pasada, para ir terminando, un, un extracto de, de lo que describe el vademécum de un fármaco, de manera que vayamos aplicando en un ejemplo real lo que hemos ido viendo del proceso de farmacocinética. Esto les traje el diclofenaco, del que les hablaba al inicio. Vamos a hablar solo de la farmacocinética, el otro no lo vamos a leer. Y acá está el link, desde donde lo saqué. Entonces, ¿qué dice? Después de una dosis oral, ¿ya? Vía oral, es decir, vía enteral, el diclofenaco se absorbe en un 100%, ya tiene una buena absorción.
Sin embargo, debido al metabolismo de primer paso, solo alrededor del 50% de esta dosis absorbida queda disponible. ¿Ya? ¿Qué más dice? La presencia de alimentos retrasa la absorción. Y ahí nos enfocamos en lo que hablamos hoy de los distintos factores que influyen en el proceso de absorción. ¿Qué tiene que ver la presencia de alimentos? Que la presencia de alimentos cambia el pH del, del estómago y del intestino. ¿Ya? Entonces podemos ver cómo el factor pH influye en la absorción. ¿Ya? ¿Qué más? Dice que el diclofenaco se une extensamente, más del 99%, a las proteínas séricas, que es lo mismo que proteínas plasmáticas, y que se une principalmente a la albúmina. Acá vemos lo que mencionamos hace unos momentos de el primer paso del proceso de distribución, que es la unión a proteínas plasmáticas, en donde yo les mencionaba que cada proteína tiene afinidad con cierto tipo de fármaco. En este caso, por las características químicas del diclofenaco, se une a la albúmina principal. ¿Ya? Bueno, y esto, que si bien no hemos visto el metabolismo y la excreción de manera detallada, pero sí ya hablamos de esto anteriormente, el diclofenaco se elimina a través del metabolismo y la posterior excreción o eliminación urinaria y biliar. Aproximadamente el 65% de la dosis se excreta en la orina y aproximadamente el 35% se excreta en la bilis. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo todos estos elementos de los que hemos ido hablando y que hemos ido explicando a lo largo de estas clases, los podemos aplicar a un caso real, en un ejemplo concreto de un fármaco cualquiera, en donde ustedes ya podrían ir identificando los procesos de los que hemos ido hablando. Y yo les recomiendo que si ustedes tienen el tiempo, hagan este ejercicio, agarren, métanse un Bademecum online, empiecen a revisar distintos tipos de medicamentos y lean la farmacocinética de manera que puedan ir aplicando con ejemplos reales todo lo que hemos ido hablando. ¿Ya? Y con eso, porque no nos puse otro. Con eso terminamos la clase de hoy. Quiero saber si tienen alguna duda con lo que vimos hoy. Interesante. Ya. ¿Alguna duda o está todo claro? Está claro, Ya, por lo menos. súper. Entonces, si está todo claro, terminamos la clase. Nos vemos y nos vemos el próximo martes. ¿Ya? Buenas noches. Profe, muchas Gracias, gracias. Luceli, gracias. de nada, Hernán. ¿Iba a preguntar algo, Luceli, o no? No escuché bien. No, profe, Ah, ya, ya. aquí ensayando el micrófono ya. Gracias, profe. De nada. Que esté muy bien. Buenas noches.